universos reaccionan al Ragnarok capítulo 3, rivales. Ahora mismo empezamos en el mismo punto en donde dejamos todo esto la última vez. Thor en este momento tenía una mirada ensombrecida mientras de la herida abierta en su lecho seguía saliendo algo de sangre. El propio Dios solo se llevó una mano a dicha herida y tomó un poco de sangre de ella antes de mirarla con una expresión seria en todo momento, pero había algo diferente en su mirada que no se había visto antes, y ese era un brillo bastante extraño, pero no era un brillo de ira o de incredulidad. Este de aquí era un brillo que no había tenido en un muy largo tiempo, era un brillo de emoción por ver su propia sangre al ser derramada. ¿El señor Thor fue herido por un simple humano? Imposible. Forseti dijo sin poder creer lo que ahora mismo sus ojos estaban viendo. El gran dios Thor, el más poderoso de los dioses nórdicos, el gran héroe de toda Asgard, tenía un corte en el pecho hecho por un humano por un simple humano. Esto no podía ser verdad. ¿Pero qué demonios? Este tipo sin duda no está jugando. Gritó uno de los dioses al azar mientras que todos los demás estaban en shock por lo que estaban viendo. Su representante acaba de ser dañado mientras que el humano ni recibió ningún solo rasguño a pesar de haber recibido de golpe ese poderoso ataque. Esto no podía ser verdad. Un dios siendo herido por un simple humano, esto sí que no lo vi venir. Sobek dijo con una sonrisa de impresión en su rostro, y pensar que la batalla ya se habría acabado con ese último golpe, pero las cosas aún siguen poniéndose cada vez mejores. Ese humano, no es nada de lo que hubiéramos esperado de nuestros contrincantes. Ra dijo con seriedad mientras miraba directo a la arena de combate, mirando con gran seriedad el avance de las cosas. Sabía que la batalla no iba a terminar tan rápido, aún se tenía que ver cómo avanzaban las cosas para el humano, y quien hasta el momento estaba demostrando ser un guerrero digno de mención. Fuera de la pantalla. Ellos no pueden creer lo que están viendo, yo apenas si estoy aceptando la realidad de lo que acabo de ver. Yato de unicornio dijo con la boca hasta el suelo después de lo que vio. Un humano sin usar una armadura dorada o algo por el estilo. Un humano usando nada más que una simple lanza logró herir a un dios, logró sacarle sangre a un dios. Era lo más inaudito que había visto en su vida. Tanto a él como a los demás caballeros se les había enseñado que los dioses eran seres omnipotentes que no podían ser dañados con tanta facilidad, pero aún así acaba de ver como un dios fue herido por el arma de un humano cualquiera. No sabía cómo poder reaccionar a eso. Deberías cerrar la boca, se te meterán las moscas. Bufuria, la caballero de Grulla, dijo con seriedad y sin la necesidad de mirar a su compañero. Y tú deberías dejar de temblar, parece que estás pescando un resfriado. Tenma le dijo a su amiga con una expresión que aparentaba ser dura pero aún así estaba muy sorprendido por qué acaba de presenciar, y lo que decía era cierto. Después de todo ahora mismo la chica que usuaria de la armadura de Grulla estaba temblando, eso era señal de que incluso ella estaba intimidada por los dos hombres en esa arena de combate. Thor demostró ser un dios digno de usar el título del más fuerte por la poderosa técnica que acabó de usar en contra de su oponente, y no solo eso, sino que Lubu demostró ser también digno del más fuerte cuando sobrevivió a un ataque directo de un dios como Suada, y no solo eso sino que también le logró hacer una herida en el pecho y de la que salió un chorro de sangre. Ninguno de los caballeros de bronce estaba preparado para ver algo tan sorprendente e imposible así como así. Esto demuestra que la propia humanidad no está tan indefensa como algunos pueden decir, incluso ellos pueden poseer algunas especie de resistencia en contra de su propia extinción. La reencarnación del dios de la muerte y rey del inframundo, Alone, dijo con tranquilidad mientras una sonrisa decoraba su rostro, viendo la pantalla con la mina Aicien que su contraparte del futuro, ninguno de los dos dándose cuenta de la presencia del otro, pero todos los demás que provienen de su mundo supieron de inmediato la similitud que había entre los dos, pero aún así no dijeron nada al respecto. Después de todo no querían ser el centro de atención de dos dioses de la muerte. Este humano puede dañar a un dios sin el uso de una armadura dorada o de cualquier tipo, esto no puede ser posible. Aldebarán dijo con los ojos abiertos por la impresión del momento. Ahora debemos aprender a no subestimar a un oponente solo porque se vea débil, incluso un humano cualquiera nos puede llegar a sorprender. Shaka dijo con tranquilidad en todo momento mientras seguía viendo la pantalla. Un dios herido por un humano, ¿es que acaso la humanidad posee una oportunidad en contra de los dioses? Sasa se preguntó con un poco de esperanzas puestas en el futuro de la humanidad y del de sus representantes elegidos. Eso fue lo más increíble que jamás haya visto en mi vida.
Natsu dijo aún con una expresión de impresión después de lo que acaba de ver. Primero vio una de las técnicas más poderosas que haya visto y que fue usada por un dios nada menos. Después miró como un humano cualquiera sobrevivir a un golpe como ese y seguir como si nada antes de herir a un dios con nada más que una lanza. Eso sin duda sorprendió mucho al mago de cabello color salmón. Creo que estoy viendo cosas, que alguien por favor me pellizque para despertarme. Lucky dijo con los ojos abiertos como muchos otros en la sala. Sobrevivo a un ataque directo de un dios, eso no puede ser, y mucho menos poder herir a un dios, ¿pero qué demonios es él? La segunda princesa de Britania, Cornelia, preguntó sin poder creer lo que acaba de ver. A ella misma la habían llamado antes la diosa de la victoria, pero aún así ella no sería calma de realizar algo como esto ni en 1.000.000 de años. Ver la técnica hace un dios ya era lo suficiente sorprendente como para casi hacerla desmayarse, pero fue aún más sorprendente ver cómo un humano era capaz de dañar a un dios, algo que debería ser imposible. Ahora podemos decir que no podemos creer en todo porque siempre habrá algo que nos haga pensar que hay posibilidades de más cosas. El segundo príncipe de Britania, Schneitzel, dijo con una aparente expresión de serenidad, pero como dije antes esto era solo aparente, ya que incluso alguien tan sereno como él estaban temblando después de una demostración de poder como esta. Ahora mismo ni estaba seguro de lo que podía decir que era verdad o de lo que no lo es, pero ahora que lo pensaba mejor, este Lubu era perteneciente al país de China, así que no había forma de saber si una persona así existió en su mundo en el pasado o si es que aún sigue existiendo. Con todo el asunto sobrenatural que descubrió en casa, no hay ninguna garantía de que Lubu no viva en su mundo y que esté esperando el momento de salir y arrasar con todo el imperio que tanto él como su familiar han luchado por mantener en pie. Después de todo, un hombre tan poderoso como este deja perfectamente cada de destruir todo un impedir por sí mismo si así o desea, y eso era lo que más asustaba al príncipe segundo de Britania. Pero ahora mismo no importa lo que es posible o no. Bujiro dijo con una sonrisa tranquila en su rostro mientras miraba directo a la pantalla. Ahora mismo estamos viendo cómo dos hombres han encontrado lo que siempre han estado buscando. ¿Y qué sería eso? Ali Jr. preguntó con una ceja levantada en señal de curiosidad. Un oponente digno. Bujiro dijo como si fuera lo más normal del mundo y siguiendo viendo directo a la pantalla, sabiendo muy bien cómo se sentía el no poder encontrar a un oponente que en verdad pudiera llamar su rival. Era una tarea que le ha tomado varios años, se había hecho demasiado fuerte en todos estos años y fue por esa misma razón por la que no encontró a nadie que en verdad le diera algo de pelea. Puede que algún día su hijo sea aquel oponente digno que siempre ha estado buscando, pero por el momento deberá esperar a que el alma más joven se vuelva mucho más fuerte, pero ahora solo deberá ver cómo dos hombres han llegado a completar la tarea que él mismo no ha podido hacer, y fue entonces cuando sintió otra emoción que había dejado de sentir junto con muchas otras, envidia por ellos. Uno en la pantalla. Ahora mismo nos volvemos a encontrar en la arena, en donde ahora mismo tanto Lubu como Thor se vieron directo a los ojos con diferentes expresiones, mientras Thor seguía con una mirada seria, pero Lubu por su parte ahora había dejado esa expresión seria del principio de la pelea por una gran sonrisa que dejaba a la vista sus dientes afilados de tiburón, todo el tiempo mirando directo al dios como un animal hambriento por una buena pelea y que al parecer por fin la encontró. En ese momento, el mismo pensamiento pasó por las mentes de Thor y Lubu, si al menos hubieran nacido al mismo tiempo y lugar, no, si al menos fueran de la misma raza. El narrador empezó con su explicación mientras que los dos contrincantes se seguían viendo directo a los ojos sin hacer el más mínimo movimiento, pero después de un largo tiempo sin hacer nada, fue cuando el dios por fin tuvo una reacción después de unos pocos seguidos de haber recibido esa herida, y es que ahora tenía una pequeña sonrisa de tranquilidad que contrastaba bastante con la sonrisa salvaje que le daba el humano, quien solo se rió entre dientes por la expresión del dios antes de hablar. «Hey, eres muy bueno». Lubu dijo con simpleza y emoción mientras sonreía aún más y mientras también blandía su lanza listo para arremeter una vez más en cualquier momento. «Bastardo, ese poder es inútil en humanos como tú». Thor dijo con seriedad, pero aún tenía esa sonrisa relajada en su rostro, él mismo también poniéndose en una pose de combate, sujetando su martillo con una sola mano, listo para arremeter una vez más en contra de Lubu en cualquier momento. Podrían haberse vuelto rivales.
El narrador terminó con su explicación antes de que tanto Lubu como Thor sonrieran con ese mismo pensamiento en sus mentes, entonces sin pensarlo en lo más mínimo y solo por la emoción del momento, los dos se lanzaron uno en contra del otro con nada más que el simple pensamiento de continuar con esta batalla, la primera vez en que los dos pueden encontrar a un verdadero oponente que los haga emocionarse. Fuera de la pantalla. Los dos parecen tan felices. La hermosa Ángel, Gabriel, dijo con una sonrisa encantadora al ver cómo dos hombres que han vivido con un gran vacío en sus corazones por fin podían llenar ese vacío y ser tan felices como todos los demás, incluso si ahora mismo los dos estaban en medio de una batalla a muerte. Tener a un oponente digno es lo mejor que le puede pasar a un hombre, y más cuando ese hombre ha llegado a la gran cúspide de todo su poder, es en ese momento en que encontrar a alguien que pueda igualarte en fuerza es casi imposible, eso lo sé por experiencia. Akuma dijo con seriedad y viendo la pantalla con una pequeña sonrisa, se había vuelto muy poderoso, tanto así que incluso era llamado como el luchadores de artes marciales más fuertes de su mundo, pero un título como ese carga con un gran peso, y es el aburrimiento de no poder encontrar a alguien que en verdad sea digno de luchar en contra de él, solo puede haber una sola persona que sea de su mundo que pueda darle esa pelea, y puede que en todos los demás mundos presentes haya individuos que puedan hacerlo sudar, después debería intentar algo como una peine la pelea entre recesos, lo más seguro es que los haya, pero por el momento solo debería esperar por un poco más de tiempo antes de poder tener una pelea. Un humano encontrando un rival digno en un dios es obvio, pero un dios encontrando un digno rival en un humano, eso no es posible. El miembro de los 10 mandamientos, Galando, dijo sin poder creer lo que estaba viendo en ese momento, era casi como una pesadilla muy amarga que le desea arruinar el día por completo. Los dos han estado en la búsqueda de una verdadera pelea, un conflicto que les haga hervir la sangre, conozco ese sentimiento mejor que nadie, después de todo soy llamada la general más fuerte del imperio, por lo que básicamente no hay casi nadie que obesa hacerme frente en una verdadera pelea, y eso en verdad se ha vuelto un poco tedioso. SDA dijo con una mirada un poco melancólica mientras recordaba algunos hechos del pasado, o más bien recordando algunas peleas del pasado en las que ella misma estuvo presentes, recordó cada invasión, cada pelea, cada muerte que sus manos tomaron, pero en ninguno de esos momentos se llegó a encontrar con alguien a quien poder llamar un digno rival, algo que incluso ella encontraba aburrido. Pensar que la general más fuerte del imperio sufriría con algo como el aburrimiento, supongo que un peso como ese debe de ser en verdad muy tedioso. Dijo el segundo general más fuerte del imperio, Budo, con una expresión seria en su rostro, sin mirar en lo más mínimo a la mujer de cabello azul, él no era en lo más mínimo igual a todos los demás miembros de su mundo y que estuvieran atados a la capital, no era nada de lo que la gente decía que él era, antes solía ser alguien que en verdad se interesaba por el bienestar del reino, pero cuando el moderador anterior murió y el nuevo tomó su lugar bajo los cuidados de ese maldito primer ministro, hizo que la capital y básicamente todo el imperio fuera tragado por el infierno mismo, algo que incluso el odio hasta la médula, pero aún así no pudo hacer nada al respecto, se juró que jamás iba a traicionar su lealtad al imperio y aunque esa promesa le pese en verdad no era capaz de romperla, se había ganado el título del general más fuerte del imperio junto con Steak, pero la verdad es que a él no le interesaban tanto los títulos como a los demás, no muchos otros, y ciertamente no compartía la misma locura que todos los demás miembros dentro del ejército de la capital. Stead solo se rió con un poco de diversión debido a las palabras de su compañero general, y lo miró con un poco de ironía debido a que en ocasiones ese era llamado el dios del trueno en su mundo o más bien del rayo, pero ahora mismo estaban viendo a alguien que sí era merecedor de ese título en especial. El aburrimiento es algo con lo que debemos lidiar todos en nuestras vidas diarias, incluso yo misma debo ser víctima de eso, y en ocasiones pienso en lo que pasaría si pudiera encontrar a alguien a quien llamar mi rival, esa sería una experiencia muy interesante. SDA dijo con simpleza mientras seguía viendo a la pantalla, recibiendo una mirada de odio de parte del otro general, quien no aprobaba en lo más mínimo la forma de pensar de la mujer, pero aún así no podía decir nada al respecto por el momento. Pero ahora conocemos la razón por la que Thor es llamado el más fuerte, pero aún no sabemos el por qué Lubu es llamado de la misma forma. Izuku dijo con una mirada pensativa en su rostro al recordar la escena de recuerdo de Thor y la historia detrás de su título y de su técnica más fuerte, teorizando que posiblemente Lubu tenga una propia. Ojalá no sea así, lo que quiero ver es una ellas increíble, no historias de fondo inútiles. Bakugou dijo negándose rotundamente a mirar otra escena de recuerdo, con la de Thor ya tenían suficiente, esto era una batalla, no una clase de historia.
3 pero así podríamos tener más información al respecto del Ubu, así como ahora tenemos algo más de información acerca de Thor. Izuku dijo con simpleza y viendo a su amigo de cabello rubio ceniza. Y una mierda, quiero ver una pelea y punto. Bakugou dijo como si nada y dejando el punto en claro de una vez. ¿Cuál es la historia del Ubu de todos modos? Flash, universo animado, preguntó con una ceja levantada, ahora mismo su inteligencia y recuerdos acerca de la clase de historia estaban un poco defectuosos en ese momento, aunque lo estaban en la gran mayoría de las cosas que no estuvieran en su área de saber. Se sabe muy poco al respecto del general volador de China, solo se sabe que después de haber ganado incontables batallas y guerras, al final fue derrotado y ejecutado por el emperador Cao Cao, aunque no se sabe nada más acerca de su vida o historia. Batman, universo animado, dijo con seriedad, pero ya con lo poco que dijo al respecto sabía que ahora les mostrarían el pasado de aquel hombre, que era el más fuerte de la humanidad. En la pantalla. China, muchos años en el pasado, ahora mismo dejamos de lado la arena de combate para pasar a un lugar centrado en el pasado de la Tierra, nos encontramos en un pequeño páramo en medio de la nada o de lo que más bien podría describirse como una especie de terreno escabroso como un desierto o algo por el estilo, en medio de ese lugar se halla una muy pequeña aldea en donde ahora mismo se estaba empezando a llevar una escena que dará inicio a la historia de un gran guerrero y héroe de este país. Según los registros de los 3 reinos, se dice que Kurlubu proviene de una tribu mongola. El narrador comenzó con su relato al mismo tiempo en que se mostraban las imágenes de varios de los habitantes de esta aldea rodeando a algo o a alguien en específico, todos con expresiones de asombro e incredulidad por qué veían, lo cual se trataba de un pequeño niño, pero aunque parecía un niño común, la verdad es que tenía algo que lo volvía diferente a cualquier otro niño, aunque aún no se sabe muy bien el origen del Ubu. El narrador siguió con su explicación mientras que ahora se dejaba en claro que este pequeño niño se trataba de un pequeño Lubu, el cual ahora mismo se encontraban montado en un caballo y con todo su rostro cubierto por sangre. Fuera de la pantalla. Pero qué lindo. Casi todas las mujeres en sala chillaron al momento de ver el rostro del Lubu más joven, a pesar de que estuviera manchado de sangre, eso no era importante, solo les interesó lo adorable que era en esa edad. Tenías que decirlo, ¿no es así, Deku? Bakugou le preguntó al chico de cabello verde pensando que esto era obra suya, después de todo no estaría viendo esto de no haber sido porque el joven admirador de héroes abrió su boca, Izuku por su parte solo se rió con un poco de nervios al respecto, pensando que esto era en parte su culpa cuando en realidad no lo era. 3 Vaya, ¿quién hubiera dicho que un guerrero tan sanguinario hubiera tenido un rostro tan adorable en su niñez? Ben dijo con una ceja levantada al ver al Lubu niño. Parece tan inocente con esa edad, es como si nunca hubiera sido corrompido por la guerra y se haya convertido en una bestia salvaje. Gwen dijo con corazones en los oídos ao ver lo tierno que era esta versión de Lubu, pero tanto ella como el resto de mujeres se habían olvidado de un detalle y es que el rostro de este Lubu estaba manchado de sangre. Pues ni tan inocente, al aprender ya en esa edad acaba de matar a alguien. Kevin dijo con simpleza. En realidad no creía que haya sido a un alguien, más bien fue a un algo. El agente 6 dijo con seriedad mientras miraba la pantalla. ¿A qué te refieres con eso? El mono parlante, Bobo, le preguntó a su compañero de equipo con seriedad y curiosidad. Un niño, sin importar que tanto sepa acerca de la guerra y de la muerte, no sería capaz de arrebatarle la vida a una persona, pero a un animal es otra historia. 6 dijo con serenidad en todo momento. 8 sin mencionar que a pesar de ser tan joven, a pesar de tener su rostro lleno de sangre, parece que él está bastante serio. Honikage dijo con una mirada un poco confundida al mirar directo la expresión vacío de este joven Lubu, le recordaba demasiado a su versión de adulto de antes de empezar su batalla en contra de Thor. Ya desde pequeño se notaba que era diferente a los demás humanos, buscando un guerrero digno de su tiempo, aún siendo tan joven resultó ser mucho más fuerte de lo que aparentaba. Shao Kahn dijo con simpleza y viendo directo a la pantalla o más bien al joven Lubu, alguien como él, si alguien como él hubiera existido en su reino, alguien con una gran fuerza y determinación desde tan joven, entonces hubiera sido una muy buena adición a su ejército y también a sus propios combatientes, junto con la ayuda de alguien como él entonces hubiera dominado la tierra hace mucho tiempo. Desde tan joven sufre de la maldición del aburrimiento por no tener que le haga frente, lo compadezco. Musashi dijo con seriedad y viendo al cruel destino y vida que tuvo que seguir este hombre incluso en su corta edad. ¿Eso quiere decir que desde pequeño ya tenía esa fuerza?
La miembro de los X-Men, Tormenta, preguntó con los ojos abiertos ante esa revelación, incluso comenzó a pensar que debería haber sido una especie de mutante, peor su pensamiento no pasó desapercibido por su propio líder. No creo que sea un mutante Tormenta, creo que al parecer ha sido bendecido al caer con una gran fuerza, pero por lo que veo en su cara, sin la necesidad de leer sus pensamientos, este don, más que una bendición para él, ha sido una maldición. El profesor X dijo con seriedad y sintiendo simpatía por el niño, si bien no conocía el sentimiento de no poder encontrar emoción en una pelea o de encontrar a algún oponente digno, sí sabía acerca del gran dolor que oliese ser tener un gran vacío en el corazón, y eso era lo que Lu Bu, incluso cuando era niño, poseía. En la pantalla. Pero lo que sí se sabe con seguridad es que, la sangre que manchaba el rostro del joven Lu Bu y también parte de su también cubría el gran cuchillo que el niño tenía sostenido con fuerza en su pequeña mano, y fue con ese mismo cuchillo con el que había resonado el cuello de un lobo de gran tamaño y que ahora mismo se encontraba tumbado en el suelo justo al lado del caballo en el que ahora mismo el pequeño Lu Bu estaba montado, y quien solo mantenía una mirada firme y seria en todo momento sin prestar atención a la sangre en su rostro, al cuchillo en su mano, al animal muerto a su lado, o las miradas incrédulas en los rostros de las personas que lo rodeaban, solo le prestó atención a un único pensamiento que tenía en ese momento, cuando se dio cuenta de que había superado a todos los de su clan, partió en un viaje para convertirse en el más fuerte. El narrador continuó con su explicación mientras ahora se veía como el pequeño Lu Bu aún montado en el caballo se iba alejando de su aldea, dejando todo lo que conocía detrás de él para ahora embarcarse a un mundo mucho más grande, lleno de peligros y retos que ningún niño de su edad debería afrontar, pero eso era justo lo que deseaba. Fuera de la pantalla. Todos quedaron impresionados por lo que acabaron de ver. Lu Bu, a pesar de ser solo un niño, sin nada de ayuda y con nada más que un simple cuchillo en su mano, le arrebató la vida a un lobo sin siquiera intentarlo. Por lo que parece, pensar que alguien como él, un simple niño, sería capaz de una cosa como esa, pero más increíble fue saber que después de lograr una cosa como esta, se decidió recorrer todo el mundo en la búsqueda de convertirse en el más fuerte de todos. Eso sí significa tener un buen par de huevos incluso a esa edad. Increíble. La navegante de los sombreros de paja, Nami, con una expresión de suma sorpresa en su rostro después de lo que acaba de ver. Lu Bu es increíble, lo quiero en mi tripulación. Luffy dijo como si fuera lo más normal al del mundo con una gran sonrisa en su rostro, pero entonces fue en ese momento en que le dieron un muy fuerte golpe en la cabeza que fue de cortesía de Nami. Uno no seas tarado, alguien como ese monstruo nos daría muchos más problemas que soluciones. Nami exclamó con temor, después de la demostración de poder Lu Bu, se negaba rotundamente a aceptar a alguien como él en la tripulación, después de todo ya tenían a suficientes monstruos entre ellos como para meter a uno más. Ese tipo en verdad es increíble, se abrió paso por el mundo como si nada. Tatsumi dijo con una mirada de asombro en su rostro, recordó el día en que tanto él como sus dos amigos, Ieyasu y Sayo, habían dejado su aldea natal con la intención de hacerse notar en el resto del mundo, pero no lo hicieron hasta que estuvieron lo suficientemente preparados para eso, pero este sujeto, se abrió paso en el mundo incluso a una edad mucho menor que la de él, eso era de respetar y admirar por la gran cantidad de valor que poseía desde niño, o puede ser que haya sido más por indiferencia al peligro que se pueda presentar, eso también era una muy buena posibilidad. Me recuerda un poco a mí mismo cuando dejé mi vieja Kada y empecé mi viaje al lado de Bulma por las esferas del dragón. Goku dijo con una sonrisa ante esos buenos recuerdos del pasado. Sí, debo admitir que esos fueron unos buenos tiempos, pero eso también era antes de los niveles de poder extremadamente exagerados que ahora mismo posees. Bulma dijo viendo como los ojos en blanco a Goku y a Vegeta, en el momento en que los había conocido a los dos, había sabido que tenían un poder tan grande como para ser comparados con monstruos, pero con el paso de los años ya cualquier cosa podría ser posible con respecto a estos tipos, no había imposible con ellos. Sí, creo que tienes razón. Goku dijo mientras se reía un poco entre dientes mientras se rascaba la parte posterior de la cabeza. En la pantalla. Viajó por todo el continente de Eurasia, esto ya que estaba en busca de un oponente que fuera mucho más fuerte que él. El narrador dijo a la vez en que se mostraba una imagen de un mapa en que se veía todo el contendiente de Europa y Asia, eso antes de pasar a una imagen de un Lu Bu un poco mayor pero aún con la apariencia de un joven adolescente, quien aún siguió montado a caballo con una expresión seria en su rostro, ahora mismo estando en el medio de un bosque y sin saber la clase de peligros que en él se encontraban.
Y todo lo que se cruzaba por su camino, era simplemente, el narrador explicó al mismo tiempo en que se mostraba una imagen de un oso rugiendo con fuerza y que se paró juro enfrente del joven Lu Bu. La única diferencia de un oso normal es que este tenía casi el doble de tamaño de un oso cualquiera, y ahora mismo tenía una de sus zarpas levantada con la única intención de atravesar de lleno el cuerpo de su nueva presa, peor más allá de estar intimidado o asustado. Lu Bu solo mostró una expresión de seriedad y de aburrimiento antes de saltar de su caballo en dirección del caballo, aniquilado. El narrador terminó su frase cuando se mostró la escena de un Lu Bu alejándose de la escena anterior, no se mostró nada sobre lo que había sucedido en esa tan corta pelea, pero ya se pueden hacer varias teorías al verse el cuerpo del oso tirado en el suelo con su cuello torcido. Fuera de la pantalla. Santa Madre. Mató a un oso por su cuenta con sus propias manos. Lu Bu dijo con una expresión de asombro en su rostro. En ese momento empezó a pensar en por qué pasaría si algún día se encontrara con un sujeto como Lu Bu. Sus cuerdas eran lo suficientemente filósofas como para desgarrar la carne con una gran facilidad, y también eran capaces de romper diferentes cosas también y con la misma facilidad, pero ahora mismo vio como este tipo como su arma poseen una resistencia inhumana que solo se puede comparar con un monstruo. Dudaba que al menos las cuerdas de su arma fueran capaces de hacerle un solo rasguño a la piel del general chino, y pensó en el momento en que fuera el turno del hombre de golearlo. Ese solo pensamiento hizo que el chico de cabello verde perdiera todo el color de su rostro y se preparó para desmayarse en cualquier momento. Jajaja, eso me recuerdo a mis días de mi juventud y cuando aún estaba en pleno desarrollo, solía pelear en contra de osos para poder entrenar, pero qué recuerdos aquellos. Dijo el luchador profesional de la madre Rusia, Zangief, con una gran sonrisa en su rostro ante los recuerdos de sus días de entrenamientos como cuando era joven solía luchar en contra de los gigantescos osos Usuri, quienes eran unas verdaderas bestias. Esa fue sin duda la mejor forma de entrenamiento que pudo haber tenido y le ayudó a poseer la enorme fuerza que ahora posee, y ver la forma en que Lu Bu derrotó a un oso gigante sin nada de esfuerzo le hizo recordar a sí mismo, fue algo bueno en realidad. Joder, y vaya que ya era fuerte cuando era joven. Ali Jr. dijo con los oídos abiertos después de ver, incluso él mismo y con sus grandes habilidades en el combate y gran fuerza no sería capaz de hacer algo similar, pero estaba muy segura de que todos los demás no tendrían ningún tipo de problema en poder realizar una hazla como esa. Jejeje, eso me recuerda en los dos en los que solía enfrentarme a diferentes tipos de animales para mi entrenamiento, eso me ayudó a hablar mi fuerza. Bujiro dijo con una pequeña sonrisa al recordar el tipo de entrenamiento que siguió, hizo diferentes cosas para así poder ver su inmensa fuerza física y algunas de esas cosas fueron combates con diferentes tipos de animales con los que se encontró en sus viajes, y ahora también recordó una vez en que se enfrentó a uno de los animales terrestres más grande a los que se haya enfrentado en su vida. El elefante africano era por derecho propio el animal terrestre más grande y pesado que hay sobre la tierra, pero el especies contra el que había peleado era mucho más grande que un elefante común y corriente. Decir que esa pelea en verdad fue digna sería como mentir, pero decir que no fue entretenida entonces también sería mentir, pero por lo poco que ha visto de Lu Bu, sabía muy bien que aún ni había llegado hasta la cúspide de su fuerza. ¿Qué tan fuerte creen que sea? Una de las miembros del equipo de héroes digitales, Silica, preguntó con una expresión de asombro por lo que acaba de ver. Pues por lo que vimos justo ahora, podemos decir que su fuerza física es superior a la del hombre común, con creces. Kirito dijo con una expresión tranquila pero con un par de giras de sudor bajando por su frente que era una muestra de los nervios que en ese momento sentía junto con todos los demás. 5. Si mis cálculos son precisos, si él sigue con este tío de camino, entonces hay muchas probabilidades de que su fuerza física aumente gradualmente y mucho más de lo que ya es. La hija virtual de Kirito y Asuna, Yui, dijo con seriedad mientras miraba directo a Lu Bu, viéndolo como el espécimen perfecto para que funcionara como el indicador de la evolución humana, alguien con una gran fuerza desde el día de su nacimiento. Lu Bu sin duda era alguien especial como para haber tenido un don como ese, pero ella sabía que había algo más. Después de todo, la historia del general volador también era conocida en su mundo natal y sabía del destino de este hombre, pero ahora tenía curiosidad si la historia de Lu Bu en el mundo original es la misma que en el suyo o si es que acaso será diferente. No me vayas a decir que solías hacer esa clase de cosas cuando eran más joven. Ichigo dijo con los ojos en blanco al mismo tiempo en que se volteaba a ver a Kenpachi, el cual solo lo miró por un momento antes de dedicarle una sonrisa siniestra y llena de malicia, haciendo que el joven de cabello anaranjado desviara la mirada y soltara un suspiro. Creo que mejor no deba pensar en eso.
Él se dijo a sí mismo mientras que ahora solo se centraba en la pantalla. En la pantalla. Y siguió así durante años, hasta que un día en medio de su viaje, el narrador siguió con su historia al Miami tiempo en que ahora se veía otro corto salto temporal en el que se veían a un Lubu un poco más mayor y que ahora vestía una armadura al igual que caballo. La razón de eso es que ahora el hombre estaba en camino de chocar contra un ejército enemigos, quienes de seguro pensarían que alguien como Lubu sería presa fácil en el medio de una batalla como esta, pero en realidad era de Lubu de quien deberían haberse preocupado en primer lugar. Ahora se mostrarán pequeñas imágenes del resultado de la batalla y de lo que había pasado en el medio de la misma, todo el tiempo Lubu con una expresión de seriedad en su rostro incluso cuando en su lanza tenía empañadas las cabezas de 3 saldos, después y como si fueran simples basuras, dejó caer los cuerpos al suelo al lado de todos sus compañeros muertes. El nombre Lubu empezó a ser escuchado por todo el reino. El narrador dijo a la par en que se mostraba a Lubu cabalgando en medio de un mar de cadáveres, todos pretendientes al ejército enemigo, todos ellos asesinos por él, pero esta era otra victoria para su país y para él, pero aún así también era una derrota para Lubu. Fuera de la pantalla. A varios de los presentes o más bien aquellos que estaban acostumbrados en estar en medio de conflictos como guerras y esas cosas se les heló la sangre por un momento al pensar en estar en encontrarse con un sujeto como este. Ahora se dieron cuenta de la razón por la que lo llamaban el héroe más fuerte de China. Por lo poco que vieron de él lograron darse cuenta de su brutalidad en el campo de batalla, acabado con hordas y hordas de enemigos sin esfuerzo alguno y lo único que siempre se veía en su rostro no era la expresión de un asesino sanguinario, o el rostro de alguien que sentía placer con lo que hacían. Lo único que se veía en su expresión será la misma expresión que siempre poseía, esa misma expresión de indiferencia y de seriedad que lo caracterizó. Es como si una guerra como esta no logrará llenar ese vacío en su corazón como hubiera esperado. Lo único que vieron de parte de este hombre era un guerrero después dado que ni tenía ningún problema en eliminar a quien sea que estuviera enfrente a nuestro lado cuando estalló la gran cuarta guerra ninja, entonces hubiéramos tenido muchos cambios en el campo de batalla. Tsunade dijo con seriedad mientras que se veía un poco pensativa al respecto, pero en realidad lo hacía por 2 razones. Una de ellas era porque en verdad alguien con la fuerza de Lubu hubiera sido de gran ayuda en cualquiera de las grandes guerras ninja, y la otra razón es porque en verdad le era muy llamativo el enorme y musculoso cuerpo del general, lo que hacía que la mujer se lamiera los labios con un poco de lujuria, aunque no era la única en ese estado ya que había algunas de las demás mujeres presentes que veían a Lubu con un poco de lujuria. 4. Me gustaría tener a ese cuerpo en mi cama alguna vez. Midnight se dijo con lujurias mientras un muy fuerte rubor aparecía en sus mejillas al pensar en una escena erótica en donde tanto ella como el general volador estaban juntos en la misma cama haciendo cosas para nada santas. 4. Dios mío, pero ese es un verdadero hombre. Yoruichi dijo con un ligero rubor en su rostro pensar en algunas cosas que la relacionaban a ella con ese hombre que veía en la pantalla, pero aún así debía admitir que ese cuerpo en verdad algo que cualquier mujer desearía en una cama. También deba admitir que un hombre como este, alguien decisivo, mortal, determinado, y por sobre todo alguien que parece ser alguien que solo sigue las órdenes que solo le interesan, puede ser un poco serio e indiferente en la mayoría de las cosas, pero aún así puede ser que pueda haber sido un muy buen capitán de división del GOTEI 13. Vaya, alguien como él habría sido de mucha ayuda en alguna de las grandes guerras santas. Un hombre con una fuerza igual a la suya no se puede encontrar en quien sea, solo hay que verlo, puede hacerle frente a un dios como si nada. La caballero de bronce de Andrómeda, Shun, dijo con una expresión de asombro en su rostro y con una sonrisa debido a la idea que se le vino a la mente. Los demás trataron de decir algo al respecto, pero no pudieron evitar estar de acuerdo con lo dicho por la chica de cabello verde. Puede que eso sea cierto. Después de todo, demostró todo lo necesario para volverse un caballero de cualquier rango, aunque por su tremenda fuerza física y su monstruosa resistencia a golpes devastadores, podría llegar fácilmente al rango de caballero dorado. Mude Aries dijo con seriedad y un poco pensativo al respecto. ¿Pero podría haber logrado hacerle frenético a alguno de nuestros viejos enemigos? Seiya preguntó un poco interesado al respecto de la respetaba esa pregunta. Quién sabe, por lo que puede ver hasta el momento lo más seguro es que le iba a enfrentarse a un usuario de Cosmos sin ningún tipo de esfuerzo. Los caballeros de bronce y de más bajo rango serían perfectamente capaces de poder en contra de este guerrero. Algunos otros como caballeros de plata puede que tengan alguna oportunidad pero serían fácilmente derrotados. Por el momento los únicos de nuestro mundo que serían capaces de vencer a Lubu sería alguno de los caballeros dorados.
Seryu dijo con seriedad mientras que se veía un poco pensativo al respecto también. Ojalá él existiera en cada, puede que sea lo suficiente fuerte como para darme una batalla digna. Bujiro dijo con seriedad pero con una sonrisa empezando a aparecer en su rostro. Eso debe ser posible, después de todo aquí estoy y yo, y eso que morí hace siglos en el pasado. Musashi dijo con simpleza y con una sonrisa propia en su rostro, lo que decía era cierto ya que él era un samurái de la antigua China y aún así estaba coleando en el mundo actual, así que puede ser que alguien igual a Lubu pueda aparecer como lo hizo. 5. Eso es lo que después debo asegurarme, los dos tener, muchas similitudes entre nosotros, los dos derrota, ejércitos enteros sin esfuerzo, tenemos una fuerza que es muy superior a la humana, y los dos estamos en la búsqueda de oponentes en verdad dignos, puede ser que ambos encontremos una batalla que valga nuestro tiempo. Bujiro dijo con su sonrisa creciendo un poco más y con la idea de ir en busca de Lubu si es que existe en casa, es una muy buena posibilidad y quiere asegurarse de que sea cierta. En la pantalla. Ahora se dejó ver a Lubu viendo al cielo con un rostro solemne, todo el tiempo sentado en su fiel caballo, sentado con las piernas cruzadas y de brazos cruzados mientras la lluvia lo golpeaba en el rostro, ya a partir de este puntito habían pasado muchos años desde todos los anteriores eventos, pero a pesar de todas las luchas, a pesar de todo el reconocimiento, a pesar de todas las hazañas, a pesar de todo lo que había hecho, jamás se sintió satisfecho en lo más mínimo en su larga vida, solo se quedó viendo solemne al cuelo pensativo y sin hacer el más mínimo movimiento, eventualmente nada podría interponerse en su camino, y por esa misma razón, el narrador dijo mientras se mostraba a Shengon de pie al lado de su señor con una mirada más animada pero aún así luciendo serio, todo el riendo siempre leal a nadie más que a su general Lubu, y detrás del estratega de este ejército, se encontraron más y más soldados pertenecientes a él, el número de sus seguidores se veía como todo el ejército de Lubu en todo su esplendor, el cual debió consistir en por lo menos centenas de hombres, todos ellos dispuestos a morir por su general, pero eso a Lubu no pareció importarle mucho.